vez convoca a más gente. Los trastornos de personalidad en torno a las cirugías estéticas, a las razones que motivan a mujeres y hombres a hacérselas y a la reacción que presentan después de haberse propiciado un cambio en su cuerpo y en su apariencia. Darío Arismendi consultó a la psicóloga Juanita Gempler y a la psiquiatra Maritza Rodríguez, especialistas en trastornos afectivos y de ansiedad del programa Equilibrio. Abordaron el tema de las cirugías y también el de los trastornos alimenticios y el del miedo a volar. Así que tomen nota. Darío Arismendi entra al radar. ¿Qué busca el programa Equilibrio, doctora Juanita? Es un programa dirigido al tratamiento, a la evaluación y al tratamiento integral de los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos afectivos y los trastornos de ansiedad, que muy a menudo van juntos, pero pueden ir igualmente separados. Ustedes se preocupan mucho por el cuerpo, por la imagen corporal de las personas, que generalmente causan trauma, depresión, ansiedad, qué sé yo. Sí, la experiencia del cuerpo que tiene una persona, la vivencia de su propio cuerpo y la forma como lo percibe y arma en su cerebro su esquema corporal o su imagen corporal es uno de los puntos nucleares que se alteran en una persona, por ejemplo, con un trastorno del comportamiento alimentario, que percibe su cuerpo mucho más voluminoso o más obeso de lo que realmente está, o teme llegar a tenerlo. Es lo que pasa también, por ejemplo, con las cirugías estéticas que normalmente se hacen las mujeres. Muchas mujeres, no tanto los hombres, aunque también empiezan a hacerlo. Eso deja una huella normalmente positiva, la gente queda satisfecha, contenta, o hay un cambio de personalidad para una persona que se haga una cirugía estética. La cirugía cosmética, claro que hace un cambio, en cuanto a que finalmente la persona que tiene una cirugía cosmética o que vive una cirugía cosmética debe hacer un ajuste de esa representación interna. Y esa representación interna, que es el cambio de esquema corporal, es un cambio, un ajuste que no es nada fácil de hacer. Por ejemplo, con la implantación de senos. Por ejemplo, la implantación de senos o de nalgas. Se siente aburrida, insatisfecha, quiere crecerse. Claro. ¿Eso la afecta ya? Entonces, claro, a eso voy. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que hacer ese ajuste. Pero ese ajuste, si es positivo o negativo, depende de muchas cosas. Depende de su expectativa. ¿Qué era lo que estaba esperando realmente? Si la satisfizo o no. Sí, ¿por qué? Porque lo que acerca a alguien a una cirugía estética siempre es una insatisfacción con la imagen corporal, siempre. Claro. Y lo que pasa a continuación puede ser positivo o negativo, dependiendo de las razones por las cuales la persona busca el cambio, de ese cambio, si ese cambio coincide con lo que la persona estaba esperando. Es distinto si yo digo, me voy a quitar un pedacito de aquí en la nariz y me lo quitan y me lo quitaron y estuvo bien, o me lo voy a quitar para conseguir novio, claro, o me lo voy a quitar para ser feliz, por ejemplo. Entonces mi expectativa de felicidad, pues, perdóname, no hay ninguna cirugía que me dé felicidad. Y no le funciona. Ahora, ¿la mayor parte queda satisfecha, doctora Marisa, o queda frustrada? No, yo diría que la mayor parte de las personas quedan insatisfechas. Quedan satisfechas. Satisfechas. Perdón. Hay una franja muy pequeña, aún no claramente cuantificada, de personas que tienen una percepción amplificada de sus defectos corporales. Entonces, un pequeño defecto es percibido como algo monstruoso. Y esas son las personas que tienen más tendencia a hacer lo que en psicopatología se llama un trastorno dismórfico corporal. Desde el punto de vista psicológico, ¿hay terapias, hay medicamentos que pueden ayudar a corregir esos grados de insatisfacción? Por supuesto que sí. Hay modelos de psicoterapia, como la psicoterapia cognitivo-comportamental, que puede ser muy útil para que la persona trabaje su propia imagen corporal y se vaya adaptando y vaya haciendo coherente su percepción con su comportamiento y su forma de pensar y de sentir su propio cuerpo. Y hay medicamentos, específicamente algunos tipos de antidepresivos, como los inhibidores de recaptura de serotonina, neurotransmisor que, por cierto, tiene mucho que ver con la forma como se organiza y se vive el cuerpo o la imagen corporal, que pueden ser muy útiles. Los hombres, ¿qué motivo de insatisfacción mayor tienen normalmente? ¿Qué consultas les hacen con más frecuencia? Pues lo que nosotros vemos más son problemas con su cuerpo, en términos de el tamaño de los hombros, el tamaño de los hombros, la musculatura. Los hombres se preocupan muchísimo más por la forma del cuerpo que por el peso del cuerpo, que es muy distinto a las mujeres. Lo siguiente que aparece, como lo estábamos conversando un poquito antes, tiene que ver con el pelo, la calva, y otra preocupación que es el tamaño de los genitales. Pero es que los hombres no saben que la calva es signo de vitalidad. Definitivamente.
por ejemplo. Porque las canas son muy atractivas para muchas mujeres también. Yo por lo menos no me las pinto, además, ¿no? Haces muy bien. ¿Sería conveniente que las mujeres, las personas que se vayan a practicar cualquier clase de cirugía que va a alterar su imagen corporal, hablaran previamente con un psicólogo, con un psiquiatra, un poco para que se vayan preparando a su nuevo hábitat? Idealmente sí sería conveniente. Cuando se ha buscado y no se ha encontrado esa imagen corporal que se deseaba, la persona entra en una profunda depresión. ¿Y qué tipo de actitudes empieza a asumir? Puede sumirse en una gran depresión frente al desencanto, digamos, de no haber logrado sus objetivos. O también puede desplazar la insatisfacción a otra parte de su cuerpo. Entonces ya le corrigieron la nariz, pero entonces ahora está preocupada por el mentón. O ya le corrigieron el mentón y la nariz, pero ahora resulta que se ve muy arrugada. Y entonces a veces las situaciones llegan hasta unos extremos en que finalmente la persona pierde toda su expresividad y termina convertida como en una ajena de sí misma. ¿Y se altera la personalidad en esa circunstancia? Como les decía hace un rato, hay una diferencia fundamental entre la niña que no tiene senos y se quiere poner un poquito de senos, o que tiene tantos que anda así encorvada y le pesa todo, a la persona que los quiere más arriba, más para allá, más para aquí, no sé qué, y no cae en cuenta de que hay otra cantidad de temas relacionados con el cambio de los senos que pueden influir. Por ejemplo, cómo cicatrice, si pierde o no la sensibilidad del pezón, qué pasa con la vida de su sexualidad, qué sucede, que un punto, por ejemplo, que vemos mucho, las cirugías cosméticas en muchos casos están hechas para ser vistas desde afuera, pero desvístala y mira la que pasa y mire cómo se siente frente a su cuerpo. Ustedes son especialistas en esa imagen corporal. ¿Por qué se da, por ejemplo, el fenómeno de la bulimia? La bulimia es una enfermedad multideterminada que tiene y eso ya hoy en día está comprobado, un gran peso de carga genética, digamos. Hay familias donde se aumenta la probabilidad de sufrir a lo largo de la vida algún tipo de trastorno alimentario. Hay algunas alteraciones neuroquímicas, o sea, de ciertos neurotransmisores cerebrales que se afectan en estas personas y que conducen justamente a armar un gran temor a engordar. Y eso hace que la persona empiece a ayunar y tenga otros momentos en que se desborda comiendo en exceso y hace lo que nosotros llamamos un atracón y posteriormente trata de compensar vomitando o haciendo ejercicio en exceso. ¿Qué debe hacer una familia? ¿Qué debe hacer, qué deben hacer las personas cercanas a una víctima de la anorexia o de la bulimia? Inmediatamente consultar a un profesional especializado. Una cosa que nosotros siempre insistimos, sobre todo a los familiares y a los padres de personas vulnerables, es que no minimicen la gravedad de estos síntomas porque son enfermedades que tienen una altísima tasa de mortalidad. ¿Ha aumentado realmente mucho el número de consultas que tienen que ver con estos dos fenómenos? Lo que es una cosa bien interesante, un fenómeno interesante, es que han aumentado los niños y niñas enfermos, o sea, empezamos a ver niños de 5 años en adelante con anorexias prepuberales, las mujeres y hombres mayores, o sea, mucho mayores, en este caso es la edad típica es de 12 a 25. Nosotros vemos personas hasta tal vez 62, 58 es la mujer mayor que hemos visto, también enferma de esas enfermedades. ¿El estrés es malo? Depende. El estrés es una palabra que se inventó un señor que se llama Hans Selye en el 59, ¿no? Y dice que son dos temas. Uno es el eustrés, que es el estrés bueno, sano, el que me mueve, el que simplemente por estar vivo lo tengo, y otro es el distrés, que es el negativo, el que llamaríamos ansiedad patológica. ¿Cuál es la diferencia con el pánico? No, el pánico es una ansiedad patológica. La magnitud. La intensidad y la interferencia. Casi que esa sí es de carácter psiquiátrico. Sí, claro. Sí, porque además tiene un elemento que es lo súbito, lo inesperado. Un ataque de pánico siempre ocurre de manera insospechada y eso es lo que lo hace tan fuerte y tan intenso. Y además está acompañado de una cantidad de síntomas físicos que te hacen creer que te está dando algo tan grave que te puedes morir en ese instante, si no consultas rápidamente o si no recibes ayuda inmediata. Entonces, el pánico es digamos que es una mega ansiedad, la máxima que puede existir. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando yo tengo pánico de montar en avión? ¿Cómo lo enfrento y cómo se puede controlar? A ver, doctora Juanita. Ese es un miedo de corte fóbico y las fobias básicamente consisten en un trastorno de ansiedad en el cual la persona empieza a evitar sistemáticamente enfrentarse a aquellas situaciones que le producen ansiedad. Entonces lo que uno hace
en una terapia frente a eso es primero evaluar muy claramente qué es lo que está pasando, ver si es una fobia simple, es compleja, está unida a otros problemas o no. Me explico, hay personas que tienen una fobia al avión porque no resisten estar en sitios cerrados, otras porque no resisten estar en sitios altos, otras porque no resisten alejarse de sus sitios donde se sienten seguros. Entonces, la manera de organizar las jerarquías de exposición para lograr que la persona aprenda a manejar esto. Capaz, pasito por pasito. Pasito por pasito. Eso es sistemático, y además irlo haciendo, y esas son técnicas muy, la técnica, digamos, como estrella ahí es la técnica de la desensibilización sistemática, que lo que hace es llevar al organismo a reaprender que esas situaciones a las que se va acercando pasito a pasito son seguras. ¿Y se logra realmente el resultado? Claro que sí. ¿Usted nunca ha consultado a la doctora Juanita? No, no me ha tocado. Al revés, La sí. doctora Juanita Sí, va- eso sí. Ah, sí, claro, cómo no. Digamos que hacemos terapias de apoyo, No, mutuamente. es que las veo muy equilibradas. Tratamos, sí, tratamos.